días, buenas tardes, buenas noches. Con esta presentación vamos a iniciar el estudio de la unidad didáctica 2 del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones. Aquí se reproducen el alcance y los contenidos de la unidad didáctica tal como se desarrollan en el programa de la asignatura y como pueden ver vamos a introducir el uso de modelos matemáticos para representar y resolver problemas de la práctica profesional que requieran una decisión. Específicamente, el modelo matemático que vamos a estudiar con mayor detenimiento es el de la programación lineal. Vamos a aprender a formular problemas de programación lineal y cómo deben ser formalizados matemáticamente. También vamos a estudiar distintas técnicas que se pueden implementar para su solución y vamos a aprender a formular y resolver este tipo de problemas en diferentes programas de computadora. En el recorrido vamos a introducir varios problemas que pueden ser considerados como prototípicos del campo profesional, de nuestro campo profesional, y que de manera convencional y corriente se resuelven mediante la programación lineal en estos días. Como habíamos dicho en la introducción, George Dantzig, un matemático que trabajaba en la Fuerza Aérea Norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, está considerado como el padre de la programación lineal. Aquí reproducimos una cita textual tomada del prefacio de uno de los últimos textos que publicó en vida, y en el cual él mismo sintetiza sus tres grandes contribuciones a la programación lineal. La primera es el reconocimiento de que la mayoría de los problemas de planificación se pueden representar con un sistema de desigualdades lineales y que esto es relativamente independiente del campo en el que se vayan a aplicar, sea este el militar, el económico, el financiero, la administración, y nosotros podríamos agregar la gestión de los recursos naturales o los recursos forestales. En este contexto, el problema de la planificación debe ser concebido como la identificación de las actividades que deben ser completadas para cumplir con un objetivo, junto con la determinación de la magnitud y la oportunidad en la que tales actividades deben ser llevadas a la práctica. Esto es lo que nosotros convencionalmente llamamos un plan de acción o un plan de actividades y que los militares de aquellos tiempos, los militares norteamericanos, llamaban un programa de actividades. De ahí el nombre de programación lineal. La segunda contribución es el reemplazo que él propuso de las reglas prácticas que se usaban para seleccionar los buenos planes o los mejores planes por una función objetivo. En general, las reglas prácticas eran llevadas a la práctica por alguien con autoridad o experiencia en la solución del problema y a menudo eran reglas implícitas o tácitas, razón por la cual carecían del rigor que tiene una función objetivo como reemplazo del mecanismo de selección de las mejores alternativas. Va a quedar más claro cuando terminemos de presentar el problema, pero en realidad es una gran contribución desde el punto de vista práctico porque le da rigor al mecanismo de selección de las mejores soluciones. Y por último, su gran contribución, probablemente la más importante de las tres, es el invento, tal el término que él usa para describir, del método simplex, que es un método algorítmico para resolver el problema de la programación lineal que se ha demostrado como extremadamente eficiente y que en la actualidad permite resolver problemas de enormes dimensiones, por eso él habla de sistemas complejos. La referencia que hace a la teoría económica tiene relación con el hecho de que tempranamente Dantzig percibió que el problema de planificación de actividades militares que él estaba tratando de resolver tenía muchos puntos en común y no era más que un caso especial del gran problema económico que es la asignación óptima de recursos escasos, que probablemente han estudiado como una de las definiciones de la ciencia económica. Él notó tempranamente que, como repito, su problema de planificación militar era un caso especial de la asignación óptima de recursos escasos que los economistas ya se encontraban estudiando desde antes de la guerra. Así que
La contribución de Danzig a la investigación operativa ha sido sustancial. Estas definiciones, esta diapositiva ya la vimos en la introducción, están puestas acá nada más que para repasar la definición de programación matemática y programación lineal. Como ven, la programación matemática, Danzig la asocia con la teoría de la optimización y la define como una rama de las matemáticas en la que se estudian técnicas para maximizar o minimizar una función objetivo, que ya la presentamos hace un segundo, con variables sujetas a restricciones lineales, no lineales o enteras. Eso es, en definitiva, lo que describe un problema de programación, que reitero, en este contexto sería mejor describir como un problema de planificación, porque la palabra o el término programación acá viene de la jerga militar y se refiere a lo que nosotros convencionalmente hoy llamamos planes. Y en particular tiene poco que ver con el término programación usado para el conjunto de instrucciones que se le dan a una computadora para que resuelva un problema dado y que nosotros conocemos como un programa de computadora. La programación matemática y la programación lineal no tienen relación con ese sentido de la palabra programación. Tiene el sentido de la planificación, como ya lo dijimos varias veces. La programación lineal, en este contexto, no es ni más ni menos que un caso especial de la programación matemática, así que también persigue la optimización, pero en este caso todas las relaciones, tanto la función objetivo como las restricciones que operan sobre las variables, son todas de carácter lineal. Esta es una condición matemática que vamos a ver que es relevante y que es la fundación o el cimiento para el desarrollo del método simplex, que ya designamos hace un ratito, que mencionamos hace un ratito, como un método algorítmico extremadamente potente para resolver problemas de planificación lineal. Bien, en la mayoría de los textos de investigación operativa y de programación lineal, la técnica se aprende con problemas pequeños, con problemas de juguete. En nuestro caso, vamos a usar un problema inspirado en una publicación de fines de los años 70 que habla de un predador, de un ave predadora y de la composición de su dieta en 2 sitios de alimentación. El problema está descrito con el lenguaje natural que ya hemos presentado en la introducción y en este caso dice que el predador tiene 2 fuentes potenciales que nosotros vamos a identificar como sitios 1 y 2 de alimentación y tiene una estimación de los tiempos que necesita para trasladarse desde el nido, ida y vuelta, hasta cada uno de los sitios y retornar con una unidad de alimento, es decir, con una presa que es de 2 minutos en uno de los sitios y 3 minutos en el otro. A su vez, en cada uno de los sitios tarda una cantidad de tiempo diferente en capturar la presa. En el sitio 1 tarda 2 minutos y en el sitio 2 tarda 1 minuto. Nuestro predador no dispone de todo el tiempo del mundo. Recuerden que la programación lineal se relaciona con la asignación de recursos escasos, así que acá vamos a hacer una asimilación del tiempo de traslado y del tiempo de captura, o mejor dicho, del tiempo disponible para el traslado y del tiempo disponible para la captura de presas, es limitado, está acotado. Es de 120 minutos para trasladarse, recuerdo que cada viaje cuenta ida y vuelta, y es de 80 minutos en total por día para la captura de presas una vez que ya está en el sitio. A su vez, cada una de las presas que capturen en estos 2 sitios potenciales de alimentación reportan un valor alimenticio diferente en cada una. Y en uno es de 6 calorías por presa y en el otro es de 8 calorías por presa. Así que nuestro predador tiene 120 minutos para trasladarse ida y vuelta múltiples veces a cada uno de los 2 sitios identificados. Dispone de 80 minutos para capturar las presas por día. Las presas reportan un valor alimenticio diferente en cada uno de los sitios y el desafío es encontrar
una composición para la dieta que le maximice el valor alimenticio. Esta puede ser una expresión del problema en el lenguaje natural. Es decir, cuántas presas debe capturar en cada uno de los sitios para maximizar el valor alimenticio. Nosotros vamos a empezar razonando este problema en el contexto de esta descomposición en partes o esta partición del problema que ya hemos visto también en la introducción. En el centro de todo problema hay un responsable de decisión, en este caso el responsable de la decisión es el predador, el ave predadora, y los otros componentes del problema que nos interesa recorrer en esta conceptualización son los objetivos, los criterios, que ya habíamos dicho es una medida cuantitativa de los objetivos relevantes, las actividades, es decir, todo aquello que puede ser hecho para el cumplimiento de los objetivos, y la función objetivo, que es una relación matemática entre objetivos y actividades, así lo habíamos presentado en la introducción y ahora va a tener mucho más sentido cuando avancemos en la consideración de este problema del predador y de las presas. Y naturalmente lo que nos interesa es encontrar una solución que satisfaga las restricciones, entendiendo por restricciones toda limitación a los recursos disponibles, que van a ser el caso en el problema que estamos considerando. Así que vamos a analizar cada una de las partes de nuestro problema del predador-presa con este enfoque o con esta perspectiva. Así que primero vamos a identificar las actividades. Las actividades podríamos definirlas o describirlas como la alimentación con presas en cada uno de los dos sitios que hemos identificado. Y como ya sabíamos, la variable de decisión es una traducción matemática y cuantificable de las actividades, es decir, de todo aquello que puede ser hecho para cumplir los objetivos. Así que las variables de decisión que corresponden podríamos simbolizarlas con x1 o x sub 1 como la cantidad de presas del sitio 1 que se van a incorporar a la dieta, y x sub 2 como la cantidad de presas del sitio 2 que se van a incorporar a la dieta de este predador. Cuando se definen las actividades y cuando se describen las variables de decisión, mejor dicho, se suele simbolizar conjuntamente a todas ellas, cuando eso es posible, y se usa x sub j o xj como la cantidad de presas del sitio j, donde j suele ser un conjunto de índices, esa es la descripción matemática que vamos a hacer, y se usan normalmente los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Así que si nuestro predador tuviera 3 sitios, habría un índice J igual a 1 para el sitio 1, un índice J igual a 2 para el sitio 2 y habría un índice J igual a 3 para el sitio 3. En este caso tenemos solamente 2 sitios, así que J es un conjunto que recorre 2 índices, 1 y 2. Como ya sabíamos, nosotros cada valor o cantidad de presas que se asocie con la variable de decisión, por ejemplo, x sub 2 igual a 18 presas, se va a llamar el nivel de actividad. Esa es la magnitud en la cual una actividad va a ser implementada, y cuando se describe para cada una de las variables de decisión todos los niveles, es que nosotros vamos a hablar de una solución. Así que una solución a un problema va a ser una lista de todas las variables de decisión con sus correspondientes niveles. Así que el desafío va a ser encontrar los niveles que hagan máximo el valor alimenticio de la dieta, por ejemplo. Cuando le ponemos valores, y ahí abajo hay dos ejemplos, simplemente para ilustrar dos soluciones diferentes e igualmente legítimas. En particular me interesa la segunda, en la que una de las variables tiene un nivel 0, es decir, que puede ser óptimo en algunos problemas o puede ser lo mejor en algunos de los problemas,
no realizar alguna de las actividades. Eso se va a simbolizar con un nivel de actividad igual a 0. Así que ahí tienen dos ejemplos de solución donde x1 vale 10 y x2 vale 22, es una solución, y en la otra x1 vale 25 y x2 vale 0, lo cual quiere decir que no debe ser implementada como actividad, y esa es una solución diferente y tan legítima como la anterior. Siguiendo con nuestra partición del problema, ahora vamos a decir algo con respecto al objetivo. El objetivo del problema, en este caso, podría ser, o el objetivo del predador, mejor dicho, podría ser maximizar el valor alimenticio de la dieta, y esto podríamos medirlo con calorías como un criterio de decisión, lo cual implicaría que una cierta dieta con 35 calorías, por ejemplo, es mejor que otra que entrega 28 calorías, si lo que queremos es maximizar. Así que cuando se quiere maximizar, cuanto más calorías o cuanto mayor valor del criterio de decisión una solución entregue, mejor será considerada. El siguiente razonamiento que vamos a hacer es la contribución que hace cada actividad al valor alimenticio, es decir, lo que aquí está designado como la contribución calórica. La contribución calórica de cada presa del sitio 1 es de 6 calorías, eso ya lo hemos visto en la descripción en el lenguaje natural de nuestro problema, mientras que la del otro sitio es de 8 calorías. Si uno multiplica la contribución calórica unitaria por una cantidad de presas, la vieja multiplicación de precio por cantidad, que ya conocemos, lo que se obtiene es la contribución calórica de la actividad que corresponde. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de que x2 vale 10 presas, la multiplicación de 8 calorías por presa por 10 presas, lo que nos entrega es una contribución que hace la segunda actividad, que es alimentarse con presas del sitio 2, de 80 calorías. Fíjense que el coeficiente 8 tiene unidades de calorías por presa, el coeficiente de la variable de decisión, la variable de decisión tiene unidades de presas, así que la presa con presas se cancelan matemáticamente, y el resultado del producto se expresa en calorías. Precio por cantidad es el razonamiento que vamos a hacer en todos estos problemas, y el producto lo vamos a llamar la contribución de la actividad a la dieta, en este caso. Cuando sumamos las contribuciones de todas las actividades que hemos identificado, lo que vamos a obtener es una expresión matemática del objetivo. A esa expresión matemática del objetivo la vamos a denominar función objetivo. Y la simbolización que se suele hacer es z, que viene de maximizar y de minimizar los verbos que se usan para identificar estas operaciones. Z se va a expresar como una función de las actividades o de las variables de decisión. Así que Z es una función de las X sub J, que son las variables de decisión. En nuestro caso concreto sería Z igual a 6x1 más 8x2. A propósito, noten que entre 6 y x1 a veces nosotros no vamos a notar el operador producto, que es el símbolo de multiplicación que ustedes conocen, que es el que aprendimos en la escuela primaria, una pequeña x, o el asterisco que se usa como símbolo para representar el operador del producto en muchos programas de computadora. Cuando usamos el lenguaje matemático, en general ese operador es tácito. Todos nosotros entendemos que 6x1 es un producto de 6 por x1. Así que si x1 en alguna solución se representa con un 10, es 6 por 10. Lo mismo para el otro operador. Y como nosotros ya sabemos que las contribuciones están expresadas en calorías, lo que estamos haciendo es sumar calorías con calorías, ¿sí? Eso espero que se vea fácilmente, porque por ejemplo en nuestra solución de x1 igual a 10 presas y x2 igual a 22 presas, eso nos permite determinar que 6 por 10 más 8 por 22, que es la operación
es la aplicación de la función objetivo con esos argumentos que hemos dado, resulta en 236 calorías. Si en cambio la solución es 25 presas del sitio 1 y ninguna presa del sitio 2, entonces Z toma el valor de 150 y 150 calorías como solución se puede afirmar que es peor que la anterior porque representa menos calorías y nuestra intención o la intención de este predador es maximizar el valor de Z. Es usual, por último vamos a decirlo, que las constantes, acuérdense que son constantes, como 6 y 8 en esta función matemática, a las que nosotros hemos denominado contribuciones unitarias, también se las denomine como coeficientes de la función objetivo. Ese es un término bastante generalizado para denominarlas, y también son conocidas como coeficientes de costos, porque muchas funciones objetivos lo que representan son costos, cuando el problema que se representa es económico sobre todo. Nosotros estamos representando un problema alimenticio, si ustedes quieren, de un predador. Por eso las unidades en las que se expresan no son pesos, sino son calorías. Por eso es que en muchos textos que la programación lineal se estudia desde una perspectiva eminentemente económica, los coeficientes de la función objetivo se los suele denominar laxamente como coeficientes de costos también. Luego vamos a razonar de manera análoga para desarrollar una expresión matemática para las restricciones del problema. Nosotros habíamos dicho que nuestro predador dispone de 120 minutos para trasladarse a cualquiera de los dos sitios, que cada traslado al sitio 1 le consume 2 minutos y que cada traslado al sitio 2 le consume 3 minutos. Entonces multiplicar el traslado unitario, es decir, cuánto tiempo de traslado consume ir a buscar y volver con una presa al sitio 1 es 2 minutos por presa, así que si multiplicamos 2 por una cantidad de presas vamos a tener una expresión cuantitativa de la cantidad de minutos que se consumen del tiempo de traslado. Y si hacemos el razonamiento análogo para la otra actividad de este problema, que es ir a buscar y volver presas al otro sitio, al sitio 2, con 3 minutos como coeficiente de costo, perdón, este no es un coeficiente de costo, sino es un coeficiente de consumo, como pueden ver, el análisis dimensional en ambos casos es coherente y resulta en minutos. Se hacen minutos por presa multiplicado por una cantidad de presas, así que minutos por presa es la unidad en la que expresamos a 2 y a 3 como coeficientes, y presas es la unidad en la que expresamos a x1 y x2. Sus productos resultan en una expresión en minutos. Los tiempos de traslado se suman y la función resultante, que es 2x1 más 3x2, está totalmente expresada en minutos y es una función que permite determinar el consumo total del tiempo de traslado que hace una solución cualquiera. Sigamos con el ejemplo de 10 presas que se van a buscar y se traen del sitio 1 y 22 presas que se van a buscar y se traen del sitio 2, así que podemos determinar que el consumo total del tiempo de traslado es 2 por 10 más 3 por 22, es decir, el consumo que hace la actividad 1 del tiempo de traslado más el consumo que hace la actividad 2 del tiempo de traslado. Eso resulta en 86 minutos. Esta cantidad de minutos consumidos nosotros debemos compararla con la cantidad disponible de tiempo de traslado. Por eso que muchas veces, tomando un poco de la jerga económica, vamos a hablar de un recurso disponible y que está disponible en cantidades limitadas. 120 es el límite o la cota en la cual este recurso está disponible, así que una solución como la que ejemplificamos de 10 minutos, de 10 presas en el sitio 1 y de 22 presas en el sitio 2 y que resultan en un consumo de 86 minutos, es una solución que se puede implementar si uno dispone o si este predador dispone de 120 minutos.
A continuación escribimos la expresión general, 2x1 más 3x2 menor o igual, ahí ven el operador de comparación con 120, menor o igual a 120, y la idea con esta expresión general es determinar si una cierta solución cumple o no con la comparación. Lo que también podemos ver es que a ambos lados de la desigualdad, aquí es donde empiezan a ver la expresión de Danzig de un sistema de desigualdades, a ambos lados de la desigualdad lo que tenemos son unidades coherentes. A la izquierda estamos sumando minutos con minutos, que ya habíamos visto, y los estamos comparando con una cantidad de minutos también que están disponibles, porque 120 está expresado en minutos. Así que una solución como la que describimos la vamos a denominar o caracterizar como factible para esa restricción porque cumple la desigualdad o no la viola. Una solución que en el lado izquierdo resulte en 150 minutos, por ejemplo, será una solución que no es factible y nosotros tenemos que encontrar una forma de identificar soluciones factibles de aquellas no factibles, porque lo que nos interesa es asignar recursos escasos de manera óptima, es decir, solo asignar la cantidad de recursos de las que se dispone. Ya que mencionamos a las constantes 2 y 3, 2 minutos por presa y 3 minutos por presas, es común denominar las coeficientes tecnológicos en referencia a que convierten las unidades en las que están expresadas las actividades a recursos. También se llaman coeficientes del lado izquierdo, lo cual es obvio porque hay una desigualdad que tiene un lado izquierdo y un lado derecho, así como nosotros la presentamos. Y también reciben la denominación de coeficiente de la matriz de restricciones porque cuando todas las restricciones quedan escritas, una forma de representarlas muy compacta y sintéticamente es mediante una matriz de restricciones en la que solo aparecen los coeficientes. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando formalicemos el modelo de la programación lineal matemáticamente. Por otra parte, a las constantes, porque 120 también es una constante, acuérdense que estamos hablando de variables y constantes, x1 y x2 son variables, es decir, van a tomar valores diferentes, nosotros buscamos los valores que hagan óptima la decisión, y los otros componentes de este modelo matemático son las constantes, 2 y 3, ya le dimos nombre, son los coeficientes tecnológicos, 120 por otra parte, o las constantes como 120, reciben la denominación de parámetros del lado derecho, por la obvia razón de que están al lado derecho de la desigualdad, así como la presentamos. Y es muy común cuando uno ya está familiarizado, simplemente denominarlas como lado derecho y olvidarse de que son constantes o parámetros, porque es casi un supuesto de que en el lado derecho no pueden aparecer variables, lo cual es una condición para resolver este problema. Lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Como habíamos dicho que este predador tiene otro recurso limitado, que es el tiempo de captura, les recuerdo que los coeficientes en este caso son 2 y 1, 2 minutos por presa en el sitio 1 y 1 minuto por presa en el sitio 2, permiten escribir una expresión general como 2x1 más x2 menor o igual a 80. 80 es el parámetro de esta desigualdad. Ven que las unidades a ambos lados de la inecuación también son coherentes. Estamos sumando minutos con minutos en la izquierda y estamos comparándolos con una cifra en minutos a la derecha. Aprovecho para mencionar otra convención tácita del lenguaje matemático: delante de x2 no hay un coeficiente y todos nosotros entendemos que ahí hay un 1. Eso en una computadora no siempre es así, vamos a tener que escribir el 1, como pueden verlo en el segundo ítem de esta diapositiva. Nuestra solución ya clásica de 10 y 22 para x1 y x2 nos permiten determinar el consumo de este otro recurso, el tiempo de captura, que es de 2 por 10 más 1 por 22, son 42 minutos,
y como el disponible es de 80, también vamos a afirmar que esta solución es factible para esta segunda restricción, porque se respeta o no se viola esta segunda desigualdad. Vamos a agregar, por último, que no tiene sentido en nuestro problema y en la inmensa mayoría de los problemas de planificación pensar en valores negativos para las variables que representan a nuestras actividades, es decir, para las variables de decisión. Eso se denota como x sub j mayor o igual a 0. Por eso es que habíamos hablado de una solución x2 igual a 0 como una solución legítima, lo cual quiere decir que no vamos a admitir en lo sucesivo valores negativos para las variables de decisión, no habrá ninguna xj que pueda tomar valores negativos. Esto es tan general y particular de la programación lineal que se da por supuesto si no se escribe. Así que cuando uno ve un modelo matemático de programación lineal, se le dice que es de programación lineal y no se expresa que las variables de decisión deben ser no negativas, que es el término que se usa, la condición o esta restricción, uno debe asumir que eso está operando, lo cual es relevante también para resolver el problema de la programación lineal con el método simplex, que ya hemos descrito o calificado como un método extremadamente eficiente. Hay una sola excepción a esta no negatividad y tengan en cuenta que no negatividad describe perfectamente aquello que queremos representar. El valor 0 no es ni negativo ni positivo y está permitido como valor o forma parte del dominio, como diría un matemático, de la variable de decisión que nosotros estamos usando para nuestros problemas de programación lineal. Decía que hay una sola excepción a la no negatividad, pero que nosotros la vamos a representar con una relación de dos variables no negativas. Así que la no negatividad y la programación lineal son las dos caras de una misma moneda y nosotros, como dice ahí, cuando no lo escribamos, lo vamos a dar por supuesto que está operando. Por último, digamos que como x1 y x2 son factibles tanto para la restricción del tiempo de traslado como para la restricción del tiempo de captura, y como ambos son evidentemente no negativas, son estrictamente positivas, entonces vamos a caracterizar a una solución como x1 igual a 10 y x2 igual a 22 como una solución factible para el problema. Vamos a descubrir que hay infinitas soluciones factibles para el problema y que nuestro desafío es encontrar entre ese conjunto infinito de soluciones factibles, es decir, que pueden ser implementadas aún con recursos limitantes, nuestro desafío es encontrar aquella que haga máximo el valor de la función objetivo. Bien, ahora vamos a colectar todo, o vamos a recolectar todo lo que hemos señalado hasta acá y vamos a expresar el modelo matemático completo usando una mezcla de lenguaje matemático, algebraico más precisamente, y de lenguaje natural. Así que podríamos describir nuestro problema del predador-presa de la siguiente manera. Si el predador desea maximizar el valor calórico de su dieta en el tiempo limitado del cual dispone, entonces su problema es un problema de programación lineal que se puede expresar de la siguiente manera. Maximizar z, cuya función es 6x1 más 8x2, ahí donde se ve que a la izquierda, es decir, la variable dependiente de esta función, que es la función objetivo, que nosotros queremos maximizar, es una función de las variables independientes, que en este caso son las variables de decisión. Son 6x1 más 8x2. Ya habíamos visto que esto resulta en una expresión de z en calorías. Y uno puede considerar a maximizar como un operador, de hecho así va a ser caracterizado o denominado en los programas de computadora. Cuando uno escriba este modelo para ser resuelto, uno tiene que indicarle al programa de computadora que el operador
que va a aplicar es el de maximizar, porque el otro operador posible para la función objetivo es el de minimizar. Y esta función objetivo, es decir, lo que nosotros queremos es encontrar el valor de x1 y x2 que haga máximo el valor de z, tal que o sujeto a que x1 y x2 satisfagan o cumplan estas restricciones que ahí están detalladas. Una para identificar al tiempo de traslado o para representar al tiempo de traslado, y otra para representar al tiempo de captura. Así que nosotros queremos encontrar los valores de x1 y x2 que hagan máximo el valor de z y que no violen las restricciones del problema, incluyendo las de no negatividad que están señaladas al final como x1, x2 mayor o igual 0. Z, habíamos dicho, simboliza el valor calórico, y x1 y x2 representan la cantidad de presas que van a componer la dieta del predador en cada uno de los sitios. Esta presentación la vamos a terminar en este momento con un repaso de dos formas alternativas de ver, que no son ni lenguaje natural ni lenguaje matemático, este mismo problema. En la parte superior hemos hecho simplemente una tabla en la que cada columna representa entidades distintas de nuestro problema. La primera columna le hemos puesto el nombre de productos, un nombre arbitrario por supuesto, y está tomado de cierta representación económica, si ustedes quieren. Vamos a hablar de presas del sitio 1 y presas del sitio 2, y en cada una de las columnas que siguen vamos a dar información cuantitativa de cada una de las presas del sitio 1 en relación al tiempo de traslado, al tiempo de captura y al valor alimenticio. Fíjense que esto sintetiza de manera muy compacta la tabla, la expresión del mismo problema que acá está desarrollado con el lenguaje natural escrito. Los mismos números, que son los coeficientes, y los nombres que nos permiten identificar a los componentes de este problema están sintetizados en esta tabla. Entonces ahí es fácil ver que cada presa del sitio 2 consume 2 minutos de tiempo de traslado, ¿sí? Consume 2 minutos de tiempo de captura y contribuye con 6 calorías al valor alimenticio de la dieta. La información equivalente para las presas del sitio 2 son 3 minutos de tiempo de traslado, ese es el consumo del recurso tiempo de traslado, 1 minuto de tiempo de captura y contribuye con 8 calorías por presa. A su vez, en la última fila damos información relativa a la disponibilidad del tiempo de traslado, los 120 minutos que ya conocemos, y la disponibilidad del tiempo de captura, los 80 minutos que ya conocemos. Esta tabla sintetiza toda la información relevante del problema mediante la selección de nombres adecuados para las filas y las columnas y comunicándonos las constantes numéricas que representan esas intersecciones entre filas y columnas. Ahora, si nosotros vemos el problema transponiéndolo, y ya voy también introduciendo la noción matemática de transposición, ven que abajo están las mismas o aproximadamente las mismas denominaciones. Eso también es una tabla, aunque no está tan elegantemente presentada como la primera, pero pueden ver que los encabezados ahora de las columnas son los sitios, mientras que en la primera tabla los encabezados de la fila daban información relativamente a los sitios. Y lo que antes aparecía como encabezados de columna ahora son encabezados de fila, ¿sí? Contribución calórica, valor alimenticio, tiempo de traslado, tiempo de captura, tiempo de captura. Y acá está identificada o están puestas en un lugar especial un par de
de referencias para una solución, porque fíjense que acá dice cantidad de presas. Esto ya les adelanto, es una representación del problema en una planilla de cálculo, donde todas las celdas en color celeste son constantes o coeficientes del modelo, es decir, que son datos que nosotros debemos cargar para que la planilla de cálculo haga lo que tiene que hacer, es decir, los cálculos. Y pueden ver que son estos números: 6, 8, 2, 2 son estos dos, 3, 1 son estos dos, 3, 1 estos que aparecen acá, y 120 y 80 son estos. En la planilla de cálculo acá hay un lugar reservado para hacer el cálculo de cuántos minutos consume en tiempo de captura, así que va a haber una relación entre este 2 y esta cantidad de 10 presas, y va a haber una relación entre este 3 y esta cantidad de 22 para dar 86, son cuentas que ya hicimos en las diapositivas anteriores, y vamos a ver que 86 es menor o igual a 120, con lo cual podemos decir que esta solución de 10 y 22 satisface estas restricciones. En este lugar hemos puesto en color verde una celda para hacer el cálculo o recoger el cálculo de el valor de la función objetivo. Así que acá va a haber una fórmula que relacione este 6 con este 10, con un producto, 6 por 10, más 8 por 22, que van a resultar en 236 calorías, que es una descripción completa de un problema con todas las actividades, todos los coeficientes, las restricciones, la función objetivo y su criterio de decisión, y una solución, la lista de variables de decisión y sus niveles para encontrar esta solución. Bien, la presentación la vamos a detener en este momento, porque lo siguiente es que hagamos una representación gráfica de este problema y que introduzcamos la primera técnica de solución, la solución gráfica para este problema, y es donde va a tener sentido que el problema sea tan pequeño, un problema de juguete, es el término que vamos a usar frecuentemente para describir este tipo de problemas. Más adelante vamos a retomar esta representación, la de la planilla de cálculo, porque es aquí también donde vamos a encontrar o donde vamos a aplicar otra técnica de solución para encontrar la combinación de presas a capturar en el sitio 1 y trasladar a la guarida, y la cantidad de presas a capturar en el sitio 2 y trasladar a la guarida, que hagan máximo el valor alimenticio de esta dieta con estos recursos disponibles de manera limitada.